Buenas tardes. Perdón, voy a hablar en español, obviamente. Hablando del consumo, considero que es importante que tengamos una visión global de lo que es la empresa. Entonces voy a expresar y a plantear nosotros en la UNIAPAC y en la ACD, ¿cuál es nuestra visión que tenemos en la USEM y en la UNIAPAC? Hemos trabajado mucho en esto porque ahora voy a explicar todo el proceso de lo que sucedió con la aplicación y la visión del pensamiento social cristiano a la empresa. Siempre hemos pensado que nosotros los empresarios somos gente práctica que aplica las cosas y que las lleva a cabo y que las puede uno medir. En la medida que no hacemos eso, nos quedamos en un nivel conceptual, poco claro, y no aterrizamos las cosas. Entonces, lo que quiero ahora es explicar todo este proceso que seguimos para llevar a las empresas el pensamiento social cristiano y que sea algo concreto, entendible, sensible y que esté lleno de amor fraterno. Para eso voy a empezar con un concepto del pensamiento social cristiano que siempre utilizamos para tomar decisiones, o debemos de utilizar. Yo diría debemos de utilizar porque muchas veces no lo llevamos a cabo, que es el concepto del ver, juzgar y actuar. Siempre que llegamos ante una situación que hay que analizar, que hay que profundizar, que hay que tomar un camino, pues tenemos que partir de un análisis de la realidad. Hay que estudiar los hechos, las circunstancias, los problemas y sus causas, sobre todo sus causas. Muchas veces, como empresarios, pensamos que si resolvemos rápido, resolvemos mejor, pero siempre es mejor estar conscientes, meditarlo, profundizar en los planteamientos y tener una base concreta que sea la realidad. Voy a estar continuamente hablando de la verdad, porque si no hay verdad en estos planteamientos y no hay coherencia, o sea, no hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos, las cosas no funcionan. Entonces, este análisis de ver la realidad es fundamental para todo lo que hagamos y trabajemos en todos los ámbitos, no solo en la empresa, en la familia, en la sociedad. Tenemos que tener ese análisis profundo de dónde estamos. Y no importa que se tarde uno y que lleve tiempo el reflexionar, el profundizar en las cosas concretas. ¿Para qué? Para tener una plataforma real de dónde vamos a empezar a tomar nuestras decisiones. Luego viene lo que llamamos juzgar, que es definir los criterios de juicio. Y en esto, con los principios de la doctrina, pues ayuda muchísimo el respeto a la dignidad, la solidaridad, que ahora después voy a explicar. Creo que es fundamental. Hay que tener un análisis muy consciente y ver cuáles son los criterios de juicio que vamos a llevar a cabo para que nos dé un soporte claro y que podamos tener una visión de qué es lo que conviene hacer, no a mí, sino al entorno, a la sociedad, a la empresa, para que las cosas las hagamos. Entonces, una vez teniendo esos criterios de juicio, tenemos que entrar al actuar, que son las directrices de acción. Y ahí es donde entra el empresario, el padre de familia, el político, todos tenemos que hacer eso. Pero si no se hace este proceso del ver, juzgar y actuar, generalmente no se llegan a buenas decisiones. Bueno, entonces eso lo digo como punto de partida que considero importante de la forma de atacar cualquier situación, cualquier problema, algo relevante que queramos analizar. Ahora voy a explicar esta visión que tenemos nosotros de empresa. Pensamos que la empresa debe ser altamente productiva, plenamente humana y socialmente responsable. Todo tiene que estar incluido, tenemos que tener una visión integral.
Entonces quiero decirles de dónde partimos aquí en este proceso. Y cuando tomé yo posesión como presidente de la UNIAPAC Mundial en Chile en 2006, estaban fundamentalmente los europeos, porque ahora ha crecido la UNIAPAC y ya tenemos 10 asociaciones africanas, pero en esa época no estaban los africanos. Entonces estábamos los latinoamericanos y estaban los europeos. Entonces yo les planteé este concepto que considerábamos que deberíamos de instrumentar una herramienta, algo concreto, porque todo lo que hacemos, todo lo que se hace en la UNIAPAC desde que se fundó hace 87 años ha sido sobre responsabilidad social. La UNIAPAC se fundó en el norte de Europa. Bélgica, Francia y Holanda fueron los fundadores de la UNIAPAC. La UNIAPAC, las letras quieren decir Unión Internacional de Patrones Católicos. Eso ya no funciona, ahora se llama la Unión Internacional de Dirigentes Cristianos de Empresa. Pero el término PAC viene de patrones católicos. Y lo que pasa es que estos empresarios que estaban en esa zona del mundo, era la zona del acero y del carbón. Y eran unas condiciones de trabajo deplorables. Entonces, en esas épocas salió la Rerum Novarum, vino una concientización y dijeron, bueno, algo tenemos que hacer para cambiar las condiciones de los trabajadores. Entonces, pusieron a trabajar y se unieron, ¿para qué? Para aplicar el pensamiento cristiano a las empresas. Y entonces ellos mejoraron tremendamente la forma de vida de sus trabajadores, hicieron un desarrollo y ahí realmente ahí es donde parte la UNIAPAC, nuestra organización. Entonces yo, después de todo eso, pues veníamos trabajando hace muchos años, sacando documentos de la cuestión conceptual, de la cuestión doctrinal, de la cuestión del trabajo, pero no había un elemento que uniera y fortaleciera y que nos ayudara a ser verdaderamente empresarios y a aplicar estos conceptos. Entonces empezó la discusión muy interesante ahí con los europeos y les planteamos, bueno, nosotros queremos elaborar este planteamiento de la responsabilidad social. Entonces, no se me va a olvidar un holandés, Willem van den Braak, que es un hombre muy pragmático, se voltea y me dice, pero en Holanda todo lo que es responsabilidad social ya está legislado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a aprender? Nosotros eso ya lo tenemos perfectamente documentado. Esto no tiene sentido porque esto ya está dado y en Europa ya está todo lo que se tenía que hablar de responsabilidad social. Curiosamente, un francés le pregunta, oye, ¿y todo eso que tienen de responsabilidad social está basado en la persona? Bueno, nosotros somos pragmáticos. No te estoy preguntando que si eres pragmático o no, que si está basado en la persona. No, está basado, como muchas veces dicen, en la gente, the people, o sea, en una cuestión general. Bueno, eso no debe de ser. Y otro le pregunta, bueno, ¿y está basado en principios y valores? Entonces dice el otro, no, pues ya te dije que esto es pragmático. Entonces ahí surgió las dos preguntas fundamentales para el desarrollo de este documento, que tiene que estar basado en principios y valores, centrado en la persona humana. Y por supuesto, los principios y valores, siendo una organización cristiana, pues deben de ser los del pensamiento social cristiano. Entonces dijimos, bueno, vamos ahora a darle respuesta a eso y vamos a hacerlo con todo rigor, que yo creo que es importante en estos procesos, hay que hacerlo con todo rigor y con profundidad, para que no quede en algo meramente conceptual. Entonces empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que todo lo que hacemos repercute en lo que es responsabilidad social. Y a este documento le pusimos un nombre atrevido, se llama La rentabilidad de los valores, con el concepto, y lo tenemos claro,
de que tiene que ser rentable la empresa, es una cuestión fundamental, pero lo que estamos transmitiendo es que con valores la puedes hacer más rentable. Eso que parece que no, estamos convencidos y a través del tiempo de lo que hemos aplicado en las empresas, eso ha sucedido. Yo quisiera aquí hacer un pequeño paréntesis de nuestro documento y compararlo con un investigador americano que se llama Jim Collins y Jerry Porras, que hicieron un libro que quizás algunos de ustedes conozcan. En inglés se llama Built to Last, empresas que perduran. Voy a decir un poco cuál fue el concepto que hizo este libro. Las empresas que perduran, pues son todas estas. Estos señores se metieron a la empresa a analizar qué era lo que les había dado esa sustentabilidad por tanto tiempo. ¿Cuáles eran las razones? ¿Cuáles eran los comunes denominadores de estas empresas y por qué habían durado todas más de 60, 80, 120 años? Entonces, hicieron un análisis muy concreto y llegaron a la conclusión de que eran 4 puntos fundamentales. Los 4 puntos fundamentales de todas las empresas que fue común denominador fue, primero, que tenían que tener una visión de largo plazo. Eso todos nos lo imaginamos, pero para que ellos lo tenían, pero muy importante, todas estas cosas que tenían, las tenían documentadas y perfectamente claras y precisadas. Entonces, lo primero, una visión de largo plazo, algo que trasciende. Lo segundo, y esto a mí me llama mucho la atención, que es el concepto de conciliar los opuestos. ¿Okay? ¿Qué es eso de conciliar los opuestos? Siempre cuando llegamos a un proceso de discusión, muchas gentes dicen, la respuesta es A, los otros dicen, la respuesta es B. Y la realidad es que en muchísimos casos es algo de A y algo de B, no es o A o B, sino es A y B. Entonces eso lo vemos muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en una empresa? ¿Continuidad o cambio? Bueno, las cosas que funcionan, que operan, que se ha acumulado experiencia, pues continuidad, ¿no? ¿Y qué tiene que haber? Pero tiene que haber innovación, tiene que haber desarrollo, tiene que haber creatividad, pues tiene que haber cambio, ¿no? Libertad y responsabilidad. Eso lo vemos también en la empresa y también lo vemos en la familia, ¿no? ¿Cuánta libertad le doy a mi hijo? Pues depende de cuánta responsabilidad tome. Entonces siempre son las cosas muy claras de que no es esto o esto, es esto y esto. Y entonces en todos sus procesos lo tienen muy bien documentado y muy claro de que tienen que haber esta cuestión de conciliar los opuestos. Esa es la segunda característica de todas estas empresas. La tercera es algo fundamental. Este concepto de que tienes que tener la esencia clara de tu empresa. ¿Cuál es la razón de ser de la empresa? Y la razón de ser de la empresa no puede ser meramente de rentabilidad económica. O sea, yo no tengo un negocio para ganar dinero. Yo hago una serie de situaciones, de desarrollos, de necesidades para la sociedad y de ese proceso de satisfacer a las necesidades, gano dinero. ¿Okay? El que nada más hace un negocio por tener dinero, pues no puede tener un foco ni una visión de largo plazo, entonces hay que tenerlo claro. Entonces, todo esto viene siempre documentado con la misión, la visión, los principios y los valores. Y todos lo tenían documentado perfectamente concreto y eran muy objetivos en darle seguimiento a estos procesos. Y el cuarto es, bueno, y por supuesto algo que era importante son los principios que inspiran. Todos tenían sus principios, honestidad, integridad, disciplina, visión de largo plazo, en fin, cada uno tenía muy claros sus puntos de vista, ¿no? Y entonces los tenían documentados. Y finalmente el cuarto era preservar lo esencial y estimular el progreso. Preservar lo esencial es que hay cuestiones que no se transigen, hay valores que no se negocian. O
¿sí? O se es honesto, no se puede ser medio honesto. O se es íntegro, no se puede ser medio íntegro. Y hay situaciones muy claras que tienen que estar muy definido y no puede uno dejarlas de a un lado. En el momento que falla uno en eso, se viene abajo los procesos. Entonces, este aspecto de conservar los valores y también la razón de ser de la empresa eran lo fundamental. Entonces, estos 4 puntos nosotros los vemos porque a la hora que hicimos nuestro documento, pues resulta que es muy similar en todos estos procesos de lo que nosotros estamos planteando. Los objetivos que hablan de estas 4, de estas empresas, dicen que, y esto es parte de una visión de largo plazo, ¿no? O sea, tienen que ser objetivos grandes, o sea, que trascienden, que no puede uno limitarse, el universo, el aspecto global, hay que crecer. Y si ven todas estas empresas, son globales y creciendo, ¿no? Y por supuesto, no son sencillos y tienes que ser muy audaz. Bueno, entonces, eso es lo que dijo Jerry. Más que él, son sus conclusiones de su investigación. Eso es lo interesante. Lo interesante es que no es una cuestión de decisión de él, sino él hizo una recopilación después de una investigación profunda. Él es un maestro de Stanford y después de este libro ha escrito más libros con este, yo diría, rigor de las encuestas y de la profundidad y análisis, y ha sacado estas conclusiones. Entonces nosotros en la UNIAPAC llegamos a esta conclusión, y esta es una visión de cualquier empresa. Yo creo que esto es muy importante, que tengamos esta visión de entrada de cualquier empresa. Cualquier empresa surge de las necesidades de la sociedad y tiene uno que darle satisfactores. Y siempre hay 3 objetivos, ¿no? Hay objetivos internos para dentro de la empresa y externos para fuera de la empresa. Por supuesto, los 3 objetivos son económico, social y medio ambiente. El objetivo económico, el interno, pues es generar, nosotros decimos, el máximo valor agregado. O sea, o generamos valor agregado o no funcionamos. Y después de eso nosotros adicionamos que debe estar este valor agregado distribuido equitativamente entre las partes relacionadas. Ahora vamos a ver las partes relacionadas. Pero no puede estar cargado ni no puede ser nada más que se busque el bien de una de las partes. Tiene que ser integral la búsqueda del bien común. Y por supuesto el externo pues es producir bienes y servicios que satisfagan y aporten a la sociedad. El otro objetivo, el social interno, es el contribuir al desarrollo integral de las personas que integran la empresa. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cuál es más importante? Yo les digo, bueno, el deber de Estado de un empresario es generar valor agregado, porque si no generas valor agregado, no vas a lograr subsistir. Pero si no tienes una fuerza de trabajo motivada, creativa, que se sienta bien, que incorpore, que sea parte de la empresa, como decimos en México, que tenga puesta la camiseta, que tenga todo ese afán y esa decisión y ese acompañar en la empresa, es muy difícil que las cosas se den. Entonces realmente van de la mano, porque si no tienes una buena fuerza de trabajo bien desarrollada, satisfecha, que ayude en todo el proceso, pues es difícil que sigas creando valor agregado. Entonces, consideramos que estas dos lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Tenemos que generar valor agregado y el desarrollo integral de las personas. Y por supuesto, con todo esto, el objetivo externo pues es contribuir al desarrollo de la sociedad. Y el tercer objetivo pues es cuidar el medio ambiente, ¿no? O sea, que el producto no lastime el medio ambiente, lo que no se hace bien que se recupere y que hagamos todo este proceso. Entonces, consideramos que es muy importante tener clara esta visión de la empresa. Esos son los objetivos de cualquier empresa. Todo esto, pasamos ahora a la inspiración de nuestro planteamiento de la UNIAPAC, ¿no? Decimos aquí que la UNIAPAC
tiene dos relaciones, la responsabilidad social de la empresa se ejerce sobre las dos relaciones fundamentales. Una es la relación